A partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Bueno, amigos, estábamos dialogando con la doctora Nancy aquí, que los extrañamos esta semana pasada. Estuvimos muy contentos porque estuvo un compañero de nosotros hablándoles a ustedes de algunos alimentos. Pero bueno, aquí estamos ya nuevamente con ustedes y empezamos con muchísimo gusto su programa Ecos de Vida. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, licenciada, muchas gracias y buenas tardes a todo nuestro público que nos hace favor de escucharnos como cada lunes. Gracias, y pues les vamos a dar los teléfonos de cabina, ¿qué te parece? Para que se puedan comunicar aquí con nosotros y puedan participar también en pues en el regalo que les trajimos el día de hoy. Los teléfonos son el 3122-4126 y 3122-4577. ¿Qué les trajimos hoy, licenciada, por cierto? Bueno, les trajimos algo que es riquísimo para que le hagan la lechita. Fíjense, estoy hablando de lechita con chocolate a sus niños, pero estoy hablando de la lechita de soya, de la lechita de amaranto, de las lechadas. Y luego le pone usted tantito algarrobo que sabe a chocolate en lugar de los que compramos en el súper, y le da una excelente bebida a sus hijos, y ya sabe que es completamente nutritiva. Así que un frasco de algarrobo vamos a estar, es lo que les trajimos de regalo hoy, y les vamos a estar recordando para que si usted gusta llevárselo, y pues vaya pensando una buena leche de amaranto. Imagínese una leche de o lechada de amaranto para sus hijos, y luego endulzada, como yo les decía, porque ya va ahí complementado con el algarrobo. Y bueno, se me está haciendo agua a la boca. Puede tomarla fría o puede tomarla caliente. Ese es el regalito que les trajimos el día de hoy, y esperamos tener sus llamadas por aquí con nosotros. El tema de hoy, muy bonito, muy mexicano, muy nutritivo, así de que pues prepárese ahí. Estamos iniciando ahora con el tema cualidades nutricionales del maíz. ¿Cómo ve usted? Entonces empezamos, doctora, qué tema tan bonito y tan mexicano y tan nuestro. Sí, claro, y además es para complementar el que ya habíamos dicho sobre las cualidades nutricionales del frijol. Entonces estamos hablando sobre alimentos mexicanos plenamente, como dices tú, y que complementan bastante bien entre sí una nutrición pues plenamente adecuada, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre nuestro maíz, y vamos que la verdad que es nuestro, porque como vamos a ver es originario de aquí, de nuestra región en México, y de aquí lo exportamos o ya lo llevamos a todo el mundo, ¿no? Entonces debemos de estar orgullosos de este tipo de alimento que nosotros pues dimos a todo el mundo. Les voy a recordar que también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC, y también si nos quieren mandar un mensaje vía WhatsApp, pues el teléfono es el 3288-4587, 3288-4587, para que puedan participar en el regalo de hoy o comunicarse para darnos sus opiniones o si tienen alguna pregunta que hacer. Bueno, pues empezamos entonces. Cualidades nutricionales del maíz. Perdón. Pero sí, amigas, los teléfonos están abiertos. Si usted quiere que pasemos su llamada al aire, también lo podemos hacer. Pregunte, ya hicimos el tema del frijol y su parte dentro de la nutrición, y tan fácil que es tenerlo. Decíamos de cómo podíamos tomar un buen plato de frijol. Ahora vamos a ver cómo complementarlo con el maíz. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Cómo hacemos la tortilla? ¿Con qué la podemos hacer? ¿Cómo la podemos complementar? ¿Cómo le podemos hacer los frijoles? Pregúntenos, con muchísimo gusto trataremos de responderle. Sí, claro. Pues vamos a empezar diciendo que Mesoamérica, que es donde nosotros estamos viviendo actualmente, es una región que comprende una línea irregular desde el estado de Nayarit hasta más o menos la porción media de Veracruz aquí en México, ¿no? Y de ahí hasta Nicaragua. Bueno, pues esta región de Mesoamérica es reconocida como un centro de origen de la agricultura en un contexto mundial, ¿no? Porque fue el centro de origen y diversidad de aproximadamente 225 especies vegetales que se han cultivado en ella. Y de estas especies vegetales
podemos decir que una de las contribuciones más importantes que tuvo Mesoamérica al mundo es el maíz. El maíz, su nombre científico sea maíz, es pues es un cereal y vamos a decir que tiene un ancestro, una planta que su ancestro y que los investigadores han dicho que proviene el maíz del teocintle. El teocintle es una planta, les digo, que presenta un aspecto muy parecido al del maíz. Hagan de cuenta que es como su pariente silvestre. Pero en la mazorca del maíz hay varias hileras de granos con la semilla desnuda. En cambio, en el teocintle se presenta la mazorca con solamente 2 hileras, con la semilla protegida por una capa dura, pero es su pariente silvestre. Esto han llegado como conclusión los investigadores que han hecho ya muchos estudios sobre esto. Entonces el maíz proviene del teocintle, que es su pariente silvestre. Ahora, en relación a la domesticación y la diversificación del maíz, tenemos 2 teorías que hasta ahorita hay, ¿no? Una que propone que el maíz tuvo un origen en varios centros de domesticación a partir de varias poblaciones de teocintle hace como unos 8,000 años. Y otra teoría es que es la del evento único de domesticación, que propone que las poblaciones del teocintle que se localizaban en el centro de la cuenca del Balsas, o sea, en el oriente de Michoacán, en el suroeste del Estado de México, dieron origen al maíz. Esas 2 teorías, amigos, están asociadas a cómo se originó y cómo se diversificó el maíz en sus diferentes formas para adaptarse, irse adaptando a condiciones pues del ambiente y de la cultura ya de cada región, ¿no? También podemos decir que en la literatura y en los círculos académicos de México y de otros países donde hablan español se ha empleado el término criollo o razas criollas. Sin embargo, aquí debemos de decir que este nombre es equivocado porque el maíz no es una planta foránea a nuestro país. O sea, criollo significa que es de fuera de nuestro país. Sin embargo, en México no hay maíz criollo porque es nativo de aquí. Entonces nosotros debemos de evitar utilizar este nombre incorrecto. O sea, cuando nosotros leamos algo sobre el maíz o escuchemos que hablan sobre el maíz criollo, pues es incorrecto. Debemos de saber que el maíz es plenamente originario de aquí, entonces no se debe de utilizar ese término, ¿no? Bueno, el maíz es una planta de la familia de las gramíneas o posea, o sea, así más o menos se pronuncia por el término en latino. La planta del maíz es de un desarrollo muy fácil y de producción anual. Cada tallo de maíz debe producir como mínimo una mazorca grande en su producción, ¿no? Y bajo buenas condiciones, algunas variedades producen incluso una segunda mazorca más pequeña, pero sí la llegan a producir. El maíz dulce, por ejemplo, era ya conocido por los pueblos americanos precolombinos y llegó a Europa con los primeros viajes de Colón. Sin embargo, como se usa ahorita en el mundo occidental, es un desarrollo de los agricultores del este norteamericano en los siglos XVIII y XIX. Tenemos varias publicaciones del maíz en publicaciones muy antiguas, por ejemplo de hace 2 siglos. O sea, hay varias investigaciones que se han hecho y sobre el maíz porque fue pues llevado a Europa y fue muy utilizado, incluso actualmente se usa mucho allá, pero el origen es plenamente de acá de América, ¿no? Y de hecho lo empezaron a cultivar allá en Europa y empezaron a aparecer también varias, pues muchas variedades que fueron resultado del cruzamiento del maíz dulce con variedades de maíz grano y bueno, pues en general cada vez es más aceptado este alimento en todas partes del mundo, ¿no? También podemos decir que podemos encontrar la mayoría de las formas de maíz en cualquier época del año, pero el maíz fresco, o sea en mazorca, va a ser propio de los meses de junio, de julio, de agosto y de septiembre, o sea, de ahorita, ¿no? Básicamente ahorita es el tiempo plenamente del maíz y pues ¿quién no ha ido, no? En alguno de estos meses a una elotiza o a una comida así con amigos o familiares para
para poder disfrutar este sabor de los elotes tiernos, ¿no? Es que mira, doctora, nos trajiste ahorita a un momento muy rico, ¿no? Donde estás ya disfrutando con tus amigos una elotada, qué rico de veras. Pero si nos retornamos a su esencia, es algo poético de veras. Nosotros nos llegan ya los alimentos, desafortunadamente o afortunadamente, ya hasta tu casa, porque vas a la tortillería que te queda más cerca y ya te la traes calientitas y ya está la tortilla ahí, pero nunca o la mayoría de veces no nos remontamos a su esencia, a su historia. Es un oro mexicano completamente, y desde el momento en el que va la yunta de bueyes arando la tierra, es como un rito, es una hermosura, es poético eso, llevar la yunta arando la tierra, abriéndola para que luego caiga poco a poco pues una por una las semillas del maíz. Y bueno, amigos, esta figura poética de la que estamos hablando, la vamos a proseguir para que nosotros lleguemos al corazón de lo que es nuestro aquí mexicano, una vez que vengamos de la pausa, porque ahorita nos vamos a ir una pausa y volvemos para seguir viendo el origen desde cómo se siembra el maíz y qué representa para nosotros. Volvemos, amigos. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Bueno, amigos, estamos nuevamente con ustedes. Quiero recordarles los teléfonos en cabina: 3122-4126, 3122-4577. Hoy se va a llevar de regalo un algarrobo que sabe deliciosamente a chocolate, que es natural y que lo puede tomar con un complemento de leche de amaranto, y le da una combinación de nutrición bastante buena. Doctora, ¿qué nos ibas a decir? Se puede tomar de hecho con cualquier lechada, de amaranto, de soya, claro, de almendra, de coco, de lo que usted quiera, nada más para suplir, sobre todo en los niños, que no tomen leche con chocolates artificiales, sino lechada de alguno como de las que mencionamos, con algarrobo, que es polvito que sabe plenamente a chocolate. Bueno, amigos, estábamos hablando sobre el maíz y cómo se disfruta, sobre todo en estos tiempos, porque es pues son los meses en los que se hacen las elotizas, ¿no? Sí, hablábamos, amigos, también de esa parte mística desde que se siembra el maíz. Es que imagínese usted por un momento que esté en el campo, que hasta siente el airecito del campo o el calor, y ahí va la yunta, ahí va el arado, ahí va con quien lo va abriendo la tierra, y luego, fíjese, amigo, que nos está escuchando, una semilla, o sea, un grano de maíz puesto en la tierra, que nos va a dar una hermosa planta y que nos va a dar muchas mazorcas en esa planta. Fíjese la maravilla de Dios a través de la naturaleza. Y esa parte en la que con toda la confianza de la vida, con toda la confianza en la naturaleza, con toda la confianza en Dios, ponemos la semilla dentro de la tierra y luego la cuidamos y la cuidamos hasta que sale la planta, hasta que empieza a gilotear, hasta que ya se ven en las milpas aquello doradito de los pelitos del elote que ya está giloteando, y el corazón se inflama de alegría porque ya viene el alimento, porque esa parte mística, esa parte hermosa, poética del maíz la desconocemos. Después de ahí pues ya se guarda, después de ahí ya se conserva, después de ahí ya la mandamos a los lugares donde la van a moler el maíz, que se convierte en masa, y luego ya va usted tranquilamente a la tortillería y compra su maíz, y si no lo quiere, compra sus tortillas, y si no lo quiere tomar así, imagínese, como dice la doctora Nancy, un delicioso elote cocido, asado, de la forma en que usted quiera, complementado, porque es una de nuestras bases alimenticias más fuertes aquí en México.
Así es, no, pues sí se antoja, así como lo estábamos diciendo, ¿no? Fíjate que eso que estabas comentando sobre cuando está tierno el elote y todo como se produce, sobre todo como se producía antes, ¿eh? Porque esa figura, como le estás diciendo, de los animales tirando el arado y sembrando así el campesino como era antes, pues ya solamente se conserva en algunas regiones de México. Y fíjate, doctora, estaba yo viendo un documental donde hay lugares que son muy inhóspitos, están muy, pues son montañosos, y sin embargo se ve cómo nuestros hermanos indígenas suben con unos trabajos a unas partecitas planas dentro de las montañas y siembran el maíz, y se ve hermosísimo cómo se ve la montaña con maíz ya crecido en una parte, en otra parte, como si se adornara la montaña dándonos el alimento que pues nos va a sustentar la vida, ¿no? Es hermoso. Ajá. Eso. Exacto, entonces fíjate, a ese tipo de sembradíos se les llama pues sembradíos ecológicos todavía, ¿no? Que están en las zonas pues más alejadas o que son en zonas indígenas. En todas esas regiones de México, fíjate que se siembran varios tipos de frijoles y calabazas entre las plantas del maíz, pero fíjate, no es solamente el maíz solo, sino que se siembra frijol y calabaza entre las plantas del maíz antes de la siembra, durante la siembra y después de la siembra, porque fíjense amigos, la asociación maíz, frijol, calabaza, que se encuentra en las milpas de casi todas esas zonas ecológicas, satisfacen las necesidades de la alimentación diaria, porque la milpa, o sea, la milpa es todo ese lugar Granicia, donde se está sembrando diferentes especies, ¿no? de plantas. Esta milpa propicia que se obtengan productos a lo largo de casi todo el año, de una manera que le conviene mucho a la familia campesina. En una milpa se hace un uso muy eficiente del sol, del agua, o sea, de la luz, de los nutrientes del suelo, porque en esa milpa hay principios ecológicos propios de un ecosistema. Eso es muy interesante porque ha habido varios investigadores que se han puesto a estudiar específicamente este tipo de producción agrícola antigua, ¿no? O antigua, o que todavía se preserva en algunas zonas, no en todas. Dice, en primer lugar, porque como existe una diversidad de especies, se constituyen, o sea, hay elementos de un ecosistema para que haya como interacciones cooperativas entre las plantas. Fíjense, en primer lugar, la caña de maíz aporta sostén al frijol, ¿no? Que se enreda en ella para apoyarse y crecer. El frijol en un estrato medio, que se intercala con el maíz, produce más nódulos de raíces por planta. Esto indica un aumento de la capacidad para fijar nitrógeno, el cual puede ser tomado por las plantas del maíz y de la calabaza. Fíjense cómo se va haciendo la asociación de ayuda, ¿no? Las plantas de calabaza también benefician al maíz y al frijol en su lucha contra las malezas, porque las hojas anchas, gruesas y horizontales de las calabazas forman una capa densa sobre el suelo, y esto reduce el establecimiento y el crecimiento de las malezas, y además ayudan a mantener la humedad del suelo. Fíjate qué bonito cómo se va haciendo la asociación entre las plantas, ¿no? Esto, pues, también hace, bueno, la calabaza produce compuestos, se les llama alelopáticos, que son las cucurbitacinas, y las lluvias se extrae por algunos fenómenos químicos, y estas sustancias pueden inhibir el crecimiento de malezas y alejar a los insectos. Esto lo reporta Altieri en 1987 y en el 95, y Gliessman en el 83 y en el 90. Esto que les platiqué nos hace notar que el papel del maíz es así como el pilar de la milpa, ¿no? En el agroecosistema mexicano. Y hablábamos de cultivos ecológicos porque desgraciadamente la introducción de herbicidas durante toda esta modernización de la agricultura pues ha impedido que se continúe con estos cultivos asociados, y acelerado que se vayan desapareciendo distintas especies y variedades locales de frijol y calabaza. Eso es una tristeza en los cultivos ya muy modernos, ¿no? Bueno, y te daba todo lo que necesitabas. Imagínate las calabazas. No sé exactamente, amigos, si ahí se pueda dar la calabaza de Castilla, porque la calabaza de Castilla crece bastante, pero sí la calabaza de un tamaño en el que puedes hacer un platillo delicioso de calabaza. Imagínate, doctora, sí, cómo te va dando la naturaleza aquellas partes que vas necesitando, hasta el final que ya te da el maíz para que lo puedas hacer tortilla.
y ahí tienes el sustento, como yo les decía hace un momento. Y eso, amigos, en un día hermoso, como decía la doctora Nancy, ahorita son tiempos de cosechas, de que ya las mazorcas están ya un poco maduras para cortarlas. ¿Por qué no llevan un día a sus hijos y les explican lo que están escuchando? Para que sepan, porque ahora la tristeza que da es que los niños... en algunas ocasiones piensan que las manzanas, los plátanos, el maíz, nace ahí donde lo encuentran. Vete por tantitas tortillas y piensan que la máquina que las está haciendo, pues es la hacedora del maíz. Y muchos niños piensan que en el súper ahí crecen las manzanas y las guayabas porque no conocen no conocen los orígenes de los alimentos. Y qué bueno sería que en algún día de descanso los llevaran las famosas elotadas de las que hablabas. Ir a tomar elotes a donde se criaron los elotes, pero explicarles a los niños, explicarles esa hermosa fusión de alimentos que se den una milpa y que son alimentos que verdaderamente nos van a servir para tener una mejor nutrición. Qué bello sería que ellos lo supieran, ¿no se te imagina, doctora? Sí, claro, para saber de dónde viene tu alimento, ¿no? Básicamente, y además pues es una parte histórica también muy importante, y les digo porque son alimentos propios de nuestro país, entonces pues debemos de aprovecharlos, además porque son muy nutritivos, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver rápidamente para qué, o sea, qué usos ha tenido el maíz, ¿no? Sabemos que desde la época precolombina todas las personas pues utilizaban lo que era el teocintle y el maíz, ¿no? Porque probablemente se tomaban el jugo dulce de la caña. Y luego, por selección, que fueron por selección del grano, se llegó a producir un maíz primitivo que se consumía de diferentes maneras. Una de ellas era solamente calentarlo hasta que la semilla explotara, que es la forma que hoy conocemos como palomita de maíz, ¿no? Y luego es probable que también se moliera hasta producir harina. Bueno, entonces el proceso de nixtamalización para la elaboración de la masa para tortillas y tamales podemos decir que es uno de los grandes logros de las culturas mesoamericanas, porque con el nixtamal se favorece la buena disposición, la disposición biológica del calcio, de los aminoácidos y de la niacina. Esto lo comentan Iltis en 2000 y Vargas en el 2007. Entonces, pues sabemos que mientras la masa sea y ese maíz sea nixtamalizado, vamos a tener mejor absorción de este calcio, ¿no? De proteínas, o sea, de aminoácidos y de vitaminas como la niacina. Entonces, es muy importante esta manera en cómo se ha preparado el maíz aquí en nuestro país, porque cuando lo llevaron a Europa no se nixtamalizaba. De hecho, hasta la fecha no se nixtamaliza, no se conoce o no se usa esa forma, más bien, aunque se conozca. Entonces, las propiedades nutricionales disminuyen cuando no se utiliza. Y aquí en México pues tenemos la facilidad de que se consiga maíz de nixtamal y esto va a ser muchísimo más nutritivo. Y es que, fíjate, desde poner el nixtamal, desde poner el maíz en agua y luego ponerle tequesquite y se ponía a cocer los granos de maíz y ya te sale un maíz, ya la cocción del maíz ya te sale tan bonita. Y luego eso, imagínense por un momento, porque ahorita yo volví a lo mismo, conocemos las maquinitas que ahora te hacen la tortilla, pero imaginemos nuestros antepasados, amigos, en aquellas, y todavía se da muchísimo, en aquellos lugares donde todavía puedes poner una leña que te va a hacer fuego para hacer tus tortillas, y aquellos comales, doctora, que eran que eran de barro y que tenías que encalar, porque la cal también lleva su función dentro de la cocción de la tortilla, y luego encalabas el comal redondo de barro y lo ponías sobre aquel fuego hecho de leña y empezaba a oler el leño, empezaba a oler en la choza, en la casita, en donde estuviera, y poner cada tortilla sobre aquel comal encalado y esperar a que se inflara, decía mi papá, que se inflara la tortilla y estuviera ya lista para que la comiéramos. Es un ritual hermoso que parece pues místico, yo lo de veras disfruté, místico. Sí, yo lo disfruté muchísimo en el servicio social, ¿eh? Sí, todavía hay muchos lugares donde se pone, claro, porque donde se puede. Cuando me tocaba hacer el servicio allá en el medio rural, pues antes de que la consulta
empezara, o sea, pues la doctora tenía que desayunar, entonces desayunaba delicioso allá esas tortillas recién hechas y con nixtamal y los frijolitos también como los mencionábamos la vez pasada, ¿no? Es una delicia ese tipo de alimentación allá todavía en los lugares rurales, la verdad. Y conocer esto nos hace amar más nuestra cultura, porque es cultura, esto es cultura completamente. Sí, bueno, pues entonces el uso del maíz ha sido para muchas cosas, o sea, se han utilizado los granos, las hojas, los tallos, las espigas, se utilizan para muchas cuestiones. De hecho, por ejemplo, todas las partes de la planta, incluyendo las raíces, sirven como abono o combustible. También la caña se utiliza en la construcción de figuras, se le ha utilizado como medicina, ha servido de envoltura, abono, combustible, bebida refrescante o incluso embriagante, ¿no? Cuando ya se deja fermentar. La hoja la utilizamos para envolver tamales o para fabricar cosas artesanales, ¿no? O sea, como objetos artesanales. También se utiliza para hacer recipientes o para amarrar manojos de hierbas especias. O sea, aquí no se desperdicia nada para hacer los del deliciosos maíz, tamales. ¿no? Exacto, hasta el olote se utiliza, ¿no? Porque se utiliza ahorita como combustible y alimento para animales. También se utiliza incluso para desgranar las mazorcas y, bueno, para varias cosas. Ahorita que volvamos de la pausa, que ya nos están indicando, vamos a hablar sobre el valor nutricional del maíz. Volvemos. Sigue con nosotros. Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Amigos, pues continuamos con ustedes, saboreándonos una deliciosa tortilla acabada de hacer, viendo de cuántas formas podemos tomar el maíz, desde un delicioso elote, desde una deliciosa crema, desde un pastel de elote. Cuántas, es infinidad de formas en las que podemos convertir el maíz. Qué beneficio tan grande. Pero también queremos recordarles que iniciaron los estudios de terapeuta en medicina natural. Todavía, si usted quisiera tornarse terapeuta en medicina natural, puede usted inscribirse. Lleva materias muy importantes de conocimiento de las plantas medicinales, cómo curan las plantas medicinales, cuáles son sus activos. La base de la carrera es la nutrición, curación a través de los alimentos, y tiene muchísimas otros, tiene diagnósticos, por ejemplo, por el iris, por la lengua, por los pulsos, tiene materias donde pues va a hacer todo lo que en un spa se hace, todo aquello de curación a través del agua o del barro también la va a aprender. Y bueno, está muy interesante la carrera. Si usted quisiera entrar a tornarse terapeuta en medicina natural reconocido por la Secretaría de Educación Pública, pues el teléfono del instituto es 3616-1265. Repito, 3616-1265. Llame, todavía le pueden dar informes y todavía puede pues unirse al grupo que acaba de iniciar. Nuestros teléfonos en cabina, acuérdense que les trajimos un regalito de algarrobo, es delicioso, es natural, es chocolatito, que sabor a chocolate, se puede poner en un vaso delicioso frío o caliente de leche de soya, de leche de almendra, de leche de coco, de leche de amaranto. Yo les nombro mucho la de amaranto porque verdaderamente a mí me gusta mucho y es tan nutritiva. Entonces, pues llame a nuestros teléfonos 31 22 41 26, 31 22 45 77, y pues con saludarnos usted está participando en el regalito que les trajimos. Sí, claro, y queremos darle las gracias a las personas que se están comunicando, como Silvia Chong, que nos manda saludos y que dice que a ella le encanta el elote, ¿no? Y nos pregunta que si en el instituto vendemos algarrobo. Sí hay algarrobo en polvo precisamente para los niños. Es una presentación para poder suplir los chocolates comerciales, ¿no?, que les venden. Mariana Briceño nos pregunta que si el maíz de elote amarillo es transgénico y que si hace daño. Fíjate, Mariana, que de hecho todo el maíz que utilizamos actualmente en México es transgénico. Transgénico sabemos que es modificado genéticamente. No necesariamente nos tiene que hacer daño si es modificado para mejorar sus cualidades, pero
mientras menos modificado sea, es cierto que va a ser mucho mejor a veces para la salud. Lo que no sabemos es las modificaciones que se han hecho hace poco tiempo. No sabemos todavía qué pues consecuencias van a tener a lo largo del tiempo, ¿no? Pero realmente el maíz, como lo consumimos ahorita, tiene años, muchos años de haber sido ya modificado genéticamente y no ha habido consecuencias negativas hasta el momento, ¿no? Y las propiedades nutricionales han incluso aumentado con esta modificación para que tengan un poquito más, sobre todo de aminoácidos. Entonces, pues sí, te lo puedes seguir consumiendo, no hay ningún problema. Noema Moreno participa en la rifa del algarrobo y nos manda saludos. Claudio Orozco participa en la rifa y nos dice que le gusta más la tortilla que el pan. Muy bien, pues gracias amigos. Y pues hablando de cuestiones nutricionales, podemos decir que el maíz en su composición general pues es rico en hidratos de carbono y por lo tanto pues constituye un alimento que nos sacia, o sea, nos llena fácilmente y es capaz de calmar el hambre durante un buen rato sin que la persona que lo consuma tenga que pues recurrir a otros alimentos que sean ricos en grasas o alimentos menos saludables para el organismo, ¿no? Además, el maíz es un alimento con una buena, o sea, tiene una proporción muy elevada de proteínas, aunque contiene poca cantidad de dos aminoácidos esenciales que son la lisina y el triptófano. Estos aminoácidos, la lisina y el triptófano, son indispensables para el desarrollo de la función intelectual y muscular. Según como dice Félix Ramos Gamiño de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el hecho de que tenga poca cantidad de estos dos aminoácidos esenciales no afecta tanto porque tiene buena cantidad del resto de los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y que cuando se consume el maíz con otros alimentos como el frijol, por ejemplo, pues ya se complementa esta falta de aminoácidos, porque recordemos que el frijol, el aminoácido que casi no tiene, el aminoácido limitante es la metionina, y el maíz sí lo tiene en buena cantidad. Entonces, cuando nosotros comemos un simple taco de frijoles, pues la metionina que le falta al frijol se la deja el maíz, y la lisina y el triptófano que le falta al maíz se lo deja el frijol. Entonces, pues hace un alimento pues completo. Por eso decimos que una leguminosa y un cereal generalmente nos hace una proteína de excelente valor biológico, ¿no? Porque están todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. ¿Y qué le parece, amigo? Mire, sí, o amiga, pone usted sus frijoles a la cocción de los frijoles y los deja hasta que estén suavecitos, con aquel hervor despacito que los va a poner muy suavecitos y muy clarito su caldo. Entonces, cuando ya esté ese caldito ya bien cocido, lo pone usted en un plato hondo y pone ahí frijoles con caldito. Y luego pica mucha cebollita, mucho jitomate y mucho aguacate y le puede poner un poquito de aceite de oliva en crudo adentro y rociado, y pues es un platillo como lo que decía la doctora, completamente, pues completo, muy muy nutritivo. Y bueno, seguimos con lo que la doctora nos está platicando. Sí, de hecho eso que estás comentando ahorita lo vamos a ver más adelante en cómo se cocina, ¿no? Cómo se puede preparar el maíz, pero sigamos hablando ahorita sobre la valoración nutricional. Bueno, podemos decir que aparte de los aminoácidos esenciales que tiene, otra característica del maíz consiste en que tiene mucha fibra soluble, tiene también betacarotenos y es muy rico en vitaminas del complejo B. Entonces, miren, según la FAO, que es la organización de la alimentación así de allá de Estados Unidos, las partes principales del grano de maíz son muy distintas en su composición química. Por ejemplo, la cubierta, o sea, toda la cascarita, digamos, se caracteriza por un contenido muy elevado de fibra cruda, o sea, aproximadamente el 87%, y esta fibra está formada por hemicelulosa, celulosa y lignina. Esto lo reporta Burga y Doensing en 1989 para la FAO, ¿no? Ahora, la parte interna, que se llama endospermo, contiene un nivel alto de almidón, el 87% más o menos, y aproximadamente un 8% de proteínas. Además, tiene grasas, pero muy bajita la cantidad, ¿no? Son grasas crudas, realmente muy baja la cantidad. Y por último, el germen del maíz se caracteriza por un elevado contenido de grasas crudas. Ahí sí tiene muchas grasas, ¿no? Aproximadamente el 33%. Y también contiene un nivel relativamente elevado de proteínas, más o menos como el 20%, más minerales. Entonces, la distribución de las partes del grano, o sea, su composición química final y su valor nutritivo,
tiene mucho que ver o tiene mucha importancia cuando se procesa el maíz para consumo. O sea, tenemos que tener en cuenta que el germen del maíz aporta pequeñas cantidades de lisina y de triptófano, o sea que son los dos aminoácidos esenciales limitantes en las proteínas del maíz. Entonces, cuando nosotros lo comemos degerminado, o sea, cuando le quitamos la cabecita al maíz, estamos restando gran parte de las propiedades nutricionales del maíz, a diferencia de cuando se consume entero. Esto es muy importante de saberlo, amigos, porque el quitarle ese germencito de la semilla, pues estamos quitando la parte de grasas esenciales que tiene y también de los aminoácidos que contiene. Entonces nos estamos comiendo sí una parte de aminoácidos, pero sobre todo estamos comiendo almidón. Entonces nos conviene comer el grano completo, y también que cuando se procese para hacer el nixtamal o para hacer cualquier producto de maíz sea completo, que no le quiten ese germen de la semilla, ¿no? Ahora, hay diferentes variedades de maíz, y podemos decir también que entre ellos, yo creo que ustedes ya han probado algunas tortillas o han visto los elotes que son de diferentes colores, no nada más el amarillo o el blanco. Si vamos a algunas regiones, por ejemplo, nosotros que vamos muy seguido a Querétaro, allá se da mucho las tortillas de diferentes colores, rojas, azules, naranjas, hay de varios colores el grano. Bueno, pues de todos esos colores, el maíz azul nos ofrece algunas características nutricionales muy interesantes, porque, fíjense, tiene una menor cantidad de almidón. O sea, si usted puede conseguir tortillas azules y, por ejemplo, es usted diabético, le va a interesar saber que el maíz azul tiene un índice glicémico mucho menor al maíz normal. Y ahorita vamos a seguir comentando qué otras opciones, bueno, de cuestiones nutricionales, por qué a veces es mejor poder conseguir el maíz azul. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando Ecos de Vida. No le cambies. La salud física y espiritual está aquí, en Ecos de Vida. Continuamos. Amigos, pues ya estamos aquí de vuelta, ya en el último bloque del programa, y queremos agradecer a las personas que se están comunicando, como Catalina Vadillo, que nos felicita por el programa, también está participando para la rifa. Gracias, Catalina. Y les recuerdo los teléfonos en cabina para que puedan seguirnos llamando. Es el 3122-4126 y 3122-4577. Doctora, y de corazón queremos mandar un caluroso saludo, un afectuoso saludo a quienes siempre nos escuchan allá en los Estados Unidos, en Texas, nos escuchan en diferentes lugares, y ahora pues estamos deseando su comunicación, pero nosotros sí les enviamos un saludo, y están en nuestro corazón, y ojalá que pronto nos podamos comunicar nuevamente aquí en su programa Ecos de Vida. Muy bien, pues ibas a invitarlos a... Sí, claro, fíjense, amigos, vamos a iniciar, porque apenas se va a iniciar, un curso muy bonito, porque ese maneja te supera en tu forma de ser. A veces estamos muy deprimidos porque se nos pasaron los kilitos de peso, porque el vientre se nos puso un poco inflamado, y porque subieron las famosas llantitas que les llamamos. Pues, ¿qué creen? Vamos a tener un curso muy bonito de masaje reductivo. Entonces nos vamos a ir a cintura, a piernas, a cadera, y pues vamos a iniciarlo, y van a tener ustedes drenaje linfático, y van a volver a tener ese cuerpo que poco a poco perdemos por muchas circunstancias. El teléfono del instituto es 3616-1265. Si usted gusta aprender masaje reductivo, porque aparte puede usted darlo después de aprenderlo, y hacerlo un modus vivendi, porque ¿quién no queremos estar en forma? Y es una parte muy bonita de que usted pudiera dedicarse también a eso. Es masaje reductivo, el teléfono del instituto 3616-1265.
Muy bien, y pues estábamos hablando sobre de las variedades del maíz. Decíamos que el maíz azul nos ofrece pues algunas cuestiones nutricionales más importantes, ¿no? Porque si lo podemos conseguir, pues hay que saber que nos conviene un poquito más porque tiene menor cantidad de almidón, tiene un índice glicémico mucho menor también al maíz normal, que les decía que esto es muy interesante para las personas que son diabéticas o prediabéticas, y tiene además una carga de proteínas superior en un 20% a la del maíz blanco. Esto lo reporta Méndez y colaboradores en el 2005. Entonces, fíjense, la carga de proteínas representa aproximadamente el 10% del grano, y aunque tiene un poco contenido de triptófano, decíamos, las albúminas que contiene dan un balance adecuado de aminoácidos esenciales. Esto lo reporta Badui en el 2006. Entonces, si tenemos oportunidad de ir a algún lugar o alguna región donde se ofrezca verdadera masa de maíz azul y tengamos pues esa facilidad de poder comer un taco de maíz azul, pues que sepamos que va a ser mucho mejor la nutrición, ¿no? Que tengamos en esa vez. El atole, podríamos hablar que también puede usted hacer el atole porque es entre azul y negro, está muy y es el más nutritivo. Entonces puede hacer su atole de ese maíz y es exactamente ponerlo con el algarrobo. Imagínese qué delicia de combinación. El algarrobo tiene un sabor exactamente al chocolate. Entonces pues lo une con uno de los atoles de maíz que ya sabe que son nutritivos y le pone su algarrobo y bueno, cena delicioso. Así es. Sí, de hecho, pues el maíz ya sabemos que es muy versátil en la cocina, ¿no? Podemos decir algunas maneras de cómo se prepara, sí, claro, ¿no, licenciada? De como estabas mencionando hace ratito, pues una de las, porque miren, amigos, la forma de consumir el maíz puede ser tan variada como nos deje la imaginación, ¿no? O de las personas que cocinan. De hecho, en México, aparte de la tortilla que es súper tradicional y que pues con esa acompañamos casi todos los alimentos, tenemos muchas presentaciones diferentes, ¿no? Según el estado de la república del que estemos hablando. Eso también hay que saberlo. Por ejemplo, el maíz, ¿cómo se puede preparar? Se puede cocinar como verdura, ¿no? O sea, se puede comer hervido como verdura al vapor. De hecho, decimos que el tiempo de cocción no debe de pasar más allá de los 8 minutos. Las mejores mazorcas podemos decir que son las que tienen la vaina cerrada, los granos lisos y tiernos, y que cuando se aprietan, pues que resuman un líquido lechoso, ¿no? Un liquidito. Eso nos indica que el maíz es plenamente fresco, ¿no? Otra manera como se puede consumir es en ensaladas. Esto sería crudo, pero ahí se necesita que los granos sean tiernos, ¿no? Ahí se pueden añadir a las ensaladas o ya sean los granos, o se pueden incluso agregar las mazorquitas tiernas. Y bueno, hay que utilizar mazorcas del día para que el maíz, les digo, sea tierno y que no sepa mal, ¿no? Otra manera de preparar el maíz son las palomitas. ¿Quién no ha comido palomitas, no? O sea, es una manera muy rica incluso para los niños, ¿no? Oye, el pinole, los esquites. Ajá. Nada más donde sí no debemos, amigos, es hacer los taquitos fritos, porque ahí sí nos salimos de la nutrición. Y bueno, pues es que también en México nos gusta mucho que las flautas, que ahí sí no, estamos hablando de la tortilla de maíz sin pasar por aceite ni por fuego. Digo, sí, por fuego doradas, ¿no? Porque pues sí tienen que tener la cocción, pero me refiero a freírlas. Sí, porque ya lo frito ya entra en una cuestión ya nada más de sabor, pero no tanto tan nutricional, sí, ¿no? Se aleja de la biocompatibilidad, entonces ya no es tan nutritiva ni nos sustenta tanto en salud. Por eso, por ejemplo, hay que decir que las palomitas que se hacen calentando el maíz en una sartén normalmente, y que mucha gente también las hace en el microondas, tenemos que decir que aunque son muy atractivas en sabor y muy ricas, digo, su contenido de nutrientes ya es muy bajo, o sea, prácticamente solamente contienen almidón. Otra manera de preparar el maíz son pues tortitas de maíz, son arepas, no sé, son variedades de harina de maíz que se tratan para mejorar las propiedades alimentarias, ¿no? Y saben muy ricas realmente, pero por ejemplo las arepas que se utilizan en Colombia, que es mezclar la masa de maíz con algo de queso o requesón y que se ponen al comal, pues son como nuestras gorditas en México, simplemente que con un añadido
con un añadido de más proteína y grasa, entonces hacen como un alimento todavía más completo, ¿no? ¿Y sabe qué pasa? Eso suple al sándwich normal que hacemos con un trozo de jamón y eso, lo dejamos a un lado, así usted la arepa. Eso es importantísimo. Hace usted la arepa, pone su masa y le puede poner adobera y la une muy bien la masa con la adobera y luego hace su gordita y no la fríe, la pone en el comal. Y una vez que ya esté bien doradita de los dos lados, entonces la abre por en medio y le pone lo que usted guste de comidita adentro y ya se la lleva el niño bien contento a la escuela y estamos dándole un cambio a una alimentación que verdaderamente lo sustente. Los sopes, licenciada, los sopes que también se pueden hacer solamente al comal, es otra manera de utilizar el maíz y que sabe muy rico, ¿no? Sobre todo si lo complementamos ese sopecito con frijoles o con queso, con cualquier guisado que se le ponga más algo de ensaladita, pues ya estamos comiendo verdaderamente completo un alimento, ¿no? Y ese nos va a dejar todos los grupos de nutrientes que necesitamos. Sí, y en la noche ya les dijimos una taza de buena lechada con algarrobo o un atole de masa con algarrobo y bueno, van a estar sus hijos completamente nutridos y alejados de las enfermedades porque esto es plenamente medicina preventiva. Sí, hay otra manera también, esa no se utiliza tanto en México, fíjate, pero es la polenta. La polenta es una harina de maíz que se hace con aceite y con queso y que se hace un como puré que puede servir para acompañar verduras o carnes. De hecho es muy común en la comida italiana, sobre todo en la región del Piamonte, pero puede comerse como puré o en forma de tortitas horneadas o tostadas y es muy muy común la polenta allá, ¿no? Se utilizó de hecho después de la guerra porque era una manera en que las personas podían nutrirse de una manera muy fácil, ¿no? Pero bueno, hay muchas variedades de cómo podemos utilizar el maíz en nuestra alimentación. Bueno, queremos agradecer a Josefina García que nos manda saludar y nos felicita por el tema de hoy, dice que le encanta el maíz y ¿qué les parece si vamos haciendo? ¿Por qué creen, amigos? Ya llegó la guapísima Cristi Zúñiga y vamos a proseguir con su programa que es Pregúntele al experto, así de que antes de que entre aquí a cabina, pues vamos a hacerle la rifa. Sí, claro. Y pues de las personas que se comunicaron con nosotros, incluidas las de WhatsApp, pues hoy se va a llevar el algarrobo. Acuérdense que el algarrobo sabe completamente a chocolate y pues hay que utilizar poquito en algún vaso con lechada y hagan de cuenta que están tomando leche con chocolate, ¿no? Está muy rico. Y se lo lleva nuestra amiga Claudia Orozco. Claudia, muchas felicidades, qué bueno que te guste más la tortilla que el pan, era lo que nos comentabas, y pues ya tienes tu fresquito de algarrobo, hay que pasar por él al instituto, ahí en Avenida Luis Pérez Verdía 535, tienes una semana para recogerlo, acuérdate que estamos solamente en horario matutino, Luis Pérez Verdía 535, entre Hospital y Juan Álvarez, en la colonia Ladrón de Guevara. Queremos avisarles, amigos, porque ahorita está iniciando también el curso de fitología, conocimiento de plantas medicinales, y a esto le sigue el curso de farmacopea herbal, que ahí es donde preparan toda clase de productos hechos con plantas medicinales. Entonces, primero usted conoce la planta medicinal, cuáles son sus activos, cómo cura. Incluso el curso está por sistemas. Fíjese qué hermoso. Está, por ejemplo, sistema respiratorio, qué enfermedades qué enfermedades tiene o puede tener, qué plantas lo pueden sacar adelante o volver al equilibrio, y usted va a preparar esos productos, los va a ir preparando por sistema. Luego entramos a otro sistema circulatorio, otra vez plantas que lo curan, cómo se hacen los productos, y usted sale con los productos ya hechos y con el conocimiento de todos los activos de las plantas. Entonces, está muy a tiempo cualquiera de estos cursos de que hable al instituto y pida su lugar, y bueno, dedíquese al buen comer y luego al equilibrar la salud por medio de las plantas medicinales y sobre todo de la nutrición. Sí, claro, todos los eventos y los cursos y talleres que tenemos próximamente en puerta, los puede revisar en nuestra página de Facebook. Acuérdese que nos encuentra como Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC, ahí se va a la sección de eventos y pues ya busca
busca el que le interese. Ahí están programados para que pueda usted también agendar con tiempo y pues aprender cada vez más, ¿no? El tener, acuérdese, cultura alimentaria, cultura de nutrición, pues nos va a mejorar mucho la salud y también nos va a ayudar a prevenir enfermedades, ¿no? Entonces es lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos. Bien, amigos, le damos gracias a Dios por un programa más. No le cambie, sigue, pregúntele al experto. Y bueno, si Dios nos permite la vida, por aquí nos escucharemos dentro de 8 días. Esto Así fue es. su programa. Ecos de Vida, gracias Angie, gracias Cristi. Hasta luego. Bye. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida, Conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet. donde hablaremos de la salud física y espiritual. A través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Hasta la próxima.